Las proteínas se definen como biomoléculas complejas de alto peso molecular, compuestas de una o más cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son la unidad estructural de las proteínas, por lo que estas son consideradas estructuras químicas formadas por polímeros de ellos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que poseen por lo menos un grupo carboxílico o ácido orgánico y un grupo amino o base orgánica. En la naturaleza existen cientos de aminoácidos diferentes, sin embargo, solo 20 de ellos son los seleccionados y codificados genéticamente para construir las proteínas humanas. Los aminoácidos tienen en su estructura un carbono central, que presenta la saturación de sus 4 enlaces con diferentes componentes. Entre ellos están los grupos funcionales carboxilo, amino, radical o cadena lateral e hidrógeno, con excepción de la glicina. Clasificación de las proteínas. La síntesis de proteínas dirigida genéticamente por las instrucciones almacenadas en la molécula del ADN genera a nivel celular miles de proteínas con diferente secuencia de aminoácidos, que determinan su forma, tamaño y función biológica específica. Esto permite clasificarlas como se indica a continuación. Por su función: enzimas o biocatalizadores de las reacciones metabólicas. Estructurales: por medio de soportes mecánicos proporcionan resistencia a los huesos, piel, tendones y cartílagos. De defensa: participan en el sistema inmunitario destruyendo invasores biológicos que provocan enfermedades. Transporte y almacenamiento: transportan diferentes moléculas necesarias en el organismo para ser utilizadas en el metabolismo, así como también aquellas que tienen que ser excretadas. Reguladoras: regulan la actividad fisiológica y celular. Ejemplo de ellas son algunas hormonas de naturaleza proteica. Contráctiles: forman parte de la estructura contráctil del músculo esquelético. Los carbohidratos son biomoléculas abundantes que se encuentran en todas las formas de vida y desempeñan diversas funciones, entre ellas ser la principal fuente de energía de los seres vivos. En su estructura química presentan los grupos funcionales aldehído o cetona y varios grupos hidroxilo, además de los elementos carbono, oxígeno e hidrógeno. Sin embargo, algunos también pueden mostrar nitrógeno, azufre y fósforo. Los carbohidratos en forma natural se encuentran como azúcares pequeños, llamados monosacáridos, y como azúcares complejos, llamados polisacáridos. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples. Tienen estructuras formadas por cadenas que van de 3 a 7 átomos de carbono. Presentan los grupos funcionales aldehído o cetona y en cada carbono de la cadena un átomo de hidrógeno y un grupo hidroxilo. Los polisacáridos son biomoléculas que se encuentran conformadas por la unión de una importante cantidad de monosacáridos, los cuales, como se ha mencionado, son los azúcares más simples y sencillos. Se caracterizan por no hidrolizarse, lo que quiere decir que no se descomponen en otros compuestos. Los lípidos son biomoléculas que presentan dos características. La primera de ellas se refiere a que tienen extensas regiones formadas casi en su totalidad por hidrógeno y carbono, aunque también pueden contener oxígeno, nitrógeno y fósforo. La segunda característica es la insolubilidad de los lípidos en agua, debido a que esto implica no polares, lo que quiere decir que los lípidos son hidrofóbicos. La solubilidad de los lípidos se ve favorecida en solventes no polares como el éter dietílico, metanol, ésteres formados a partir de orgánicas compuestas básicamente por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Por esta característica estructural, los lípidos se identifican como ésteres de ácidos grasos. Por su estructura química, los lípidos se clasifican en 3 grupos: simples, compuestos y esteroides. Simples:
Este grupo de lípidos presenta en su estructura química carbono, hidrógeno y oxígeno. Se identifican como ésteres de ácidos grasos. Ejemplo de ello son los triacilglicéridos, conocidos como triglicéridos y las ceras. Compuestos. Este grupo de lípidos presenta en su estructura química fósforo y nitrógeno, además de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se observan estructuras diferentes a los ácidos grasos. Entre ellos se agrupan fosfolípidos. Se caracterizan por presentar en su estructura química una cola hidrofóbica, formada por dos cadenas de ácidos grasos y una cabeza hidrofílica, o soluble en agua, formada por un éster derivado del ácido fosfórico. Esfingolípidos. En su estructura química presentan una molécula de ácido graso, o esfingosina. Ejemplo de ellos son los cerebrocidos, gangliosidos y las esfingomielinas. Lipoproteínas. Son biomoléculas compuestas de lípidos y polipéptidos, que desempeñan la función de transportar moléculas insolubles en la sangre. Se clasifican en 4 tipos: kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, de baja densidad LDL y de alta densidad HDL. Esteroides. Este grupo de lípidos tiene poca relación estructural con los anteriormente mencionados. Los esteroides presentan en su estructura química un sistema de anillos fusionados, conocidos como ciclopentanoperidrofenantreno, que consta de 3 anillos de 6 átomos de carbono A, B y C, además de uno de 5 o D. En este grupo se encuentra el colesterol, que es el esteroide mejor conocido y abundante en los animales. Entre otros esteroides de importancia biológica se encuentran las hormonas corticoides y las hormonas sexuales masculinas y femeninas. La palabra glucólisis se compone de los términos gluco, que significa dulce, y lisis, que se puede traducir como ruptura. La glucólisis es considerada como ruta universal, debido a que todos los organismos vivos obtienen su energía de la degradación de la glucosa, o monosacárido estructural de los polisacáridos. Algunas células, como las neuronas del cerebro, eritrocitos y algunas bacterias, dependen principalmente de la glucosa como fuente única de energía. El NADH y el ATP producidos en ella representan la energía de metabolismo de carbohidratos. La degradación de la glucosa o glucólisis se realiza en el citoplasma celular por enzimas específicas llamadas glucolíticas, que son un complejo multienzimático que se encuentra en disolución en el citoplasma celular. El proceso de la glucólisis se lleva a cabo en 2 etapas, cada una determinada por 5 reacciones catalíticas. Se considera como inversión energética. En ella se realiza el proceso de activación de la glucosa para iniciar su catabolismo. Para esto se requieren 2 moléculas de ATP. Una de ellas activa la glucosa por medio de la fosforilación, y la segunda molécula del ATP fosforila la fructosa, para formar 2 moléculas de glicerina aldehído 3-fosfato. Las enzimas que participan en la primera etapa de la glucólisis son hexocinasa, fosfohexosa isomerasa o glucosa 6-fosfato isomerasa, fosfofructoquinasa 1, aldolasa, triosa fosfato isomerasa. Considerada como ganancia, extrae la energía contenida en el gliceraldehído 3-fosfato por medio de reacciones de óxido-reducción, transformándolo en un metabolito de 3 átomos de carbono conocido como piruvato. En la etapa de la ganancia se recuperan las 2 moléculas de ATP que se invirtieron en la reacción A y C de la primera etapa. La ganancia de la segunda etapa de la glucólisis son 2 ATP más 2 NADH más hidrógeno, hasta la obtención del piruvato.
Las reacciones que describen el proceso de la segunda etapa de la glucólisis y las enzimas que intervienen son las siguientes. Gliceraldehído 3-fosfato, deshidrogenasa, fosfoglicerato quinasa, fosfoglicerato mutasa, enolasa y piruvato quinasa. La energía proporcionada por la oxidación de la glucosa o glucólisis se produce en forma de ATP y NADH más hidrógeno, o energía reductora. El ATP es la única molécula de transferencia energética en las reacciones metabólicas.